Entonces, ¿qué dividió? Me dice que divida argentino dividido en el dólar. Entonces, la fórmula que aparece ahí es B11 dividido en cuánto? En B5. Como es una referencia absoluta, B5 lo tengo que fijar, colocando signo pesos antes y después de la letra, para poder copiar la fórmula hacia abajo. ¿Sí? Mire lo que pasa si no fijo la fórmula. La idea es hacer una sola fórmula y copiarla hacia abajo para, si tengo un informe bastante largo, pues entonces, miren, como es una referencia absoluta, entonces no puedo hacer eso, no puedo copiar la fórmula sin antes fijar la celda B5. Entonces, estando ahí, la fijo, coloco ¿qué? Signo pesos antes y después. Ahora sí, copio. La mayoría no hizo eso, no colocó la referencia absoluta de la fórmula. Entonces, aquí va referencia absoluta, que es referencia absoluta fijando la celda B5 en la fórmula, como está acá, y aquí la celda B6, así como aparece. En ese ejercicio tocaba hacer eso. Y aquí multiplicando lo mismo, multiplico el dólar por el dólar, por B5. Entonces aquí faltó que la fijaran, no la fijaron. Mire lo que pasa si arrastro la fórmula. Entonces, para que no suceda eso, fijo la celda B5, coloco signo pesos antes y signo pesos después. Y arrastro la fórmula. ¿Ok? Lo mismo para Argentina. Entonces, me toca fijar la celda B6 porque es una referencia absoluta, signo pesos antes y después. Y ahora sí, puedo arrastrar la fórmula, la puedo copiar hacia abajo. Esa es la manera que tocaba hacer ese punto. El 13 es lo mismo. Aquí me dice que al costo total, ese costo total es la suma de todo esto. A ese costo total le tengo que sumar el bus. El bus está en una celda que es una referencia absoluta. Entonces, si no la fijo, mire lo que pasa. Cambian los valores. Para poderla arrastrar, entonces tengo que fijarla. Signo pesos antes y después. Ya ahí está. Lo mismo para el costo del avión. Tengo que fijar la celda B11 porque es una referencia absoluta. Entonces la fijo colocando signo pesos antes y después de la letra y ahí sí puedo arrastrar la fórmula. Eso me evita que no tengo que hacer fórmula por fórmula, porque si tengo 1000 datos, me tocaría hacer ¿cuántas fórmulas? 1000. Por eso hago una sola fórmula y la arrastro. El ejercicio 14, igual. Dice recargo por pago de tarjeta. Tengo que fijar este valor. Lo fijo acá. Si no lo fijo, mire lo que pasa. Me sale error. Entonces, ¿qué es lo que hago? Fijo antes y después con el signo pesos, la fijo y arrastro la fórmula. Ok. Lo mismo para el descuento. Ese descuento tiene que ir con valor absoluto, con referencia absoluta, perdón, fijando la celda B5. Ok. Ahora aquí con el 15. El 15, ¿qué pasa? ¿Qué me dice? Aquí me dice que para sacar el porcentaje tengo que dividir cada celda del anual dividido en el total de ese anual, o sea, F11. Por eso F11 va con la referencia absoluta porque esta celda permanece fija. Me toca fijarla en la fórmula. Entonces la fórmula era F5 dividido en F11 y F11 se fija y arrastrar la fórmula. Esa es la fórmula, la forma correcta. Bueno, esta parte era más que todo de hacer tablas.
Aquí toca lo mismo, era con el condicional, entonces colocar los menores a 3, 8 o 4, creo. Cambio de tabla. Cambio de tabla. Lo mismo el 21. El 22. Aquí tocaba colocar la función hoy, la que vimos, la función hoy. Igual hoy, así como está, y me da la fecha. El promedio. Con la función promedio, igual promedio de las dos notas. El mayor promedio, ¿cómo se saca? Con la función ¿qué? Max. Y el menor, con la función ¿cuál? Min. Min. Bueno, tocaba ya con el 10%, aquí se sumaba con los intereses, aquí se divide por 24 y 36 cuotas. Y aquí tocaba con las funciones más, el promedio y la función promedio 24 y 36. Bueno, aquí me pide que halle por ciudad. Aquí le faltó a la persona muestre. Me toca mirar cuáles son las ciudades de Argentina. Las ciudades de Argentina son las 3 primeras. Esa. Mar del Plata, Pinamar y Miramar. Las dos siguientes son las de Uruguay y las dos últimas de Brasil. Y era mirar por ciudad, sacar el promedio, los totales y las sumas. Aquí ya entramos con las funciones contar. ¿Sí? Entonces aquí en esta parte está el sector donde trabaja, está el sueldo y están los hijos. Entonces aquí me decía, cantidad de empleados sin hijos. ¿Y qué función utilizaba? Contar punto blanco. Contar punto blanco y seleccionaba todo el rango, ¿cierto? Cantidad de empleados con hijos. Como los voy a contar por los números, los valores, utilizo la función contar. Si los fuera a sumar por los nombres, utilizo la función ¿cuál? Contará. Cantidad, si los voy a contar por nombres, o sea, alfanumérico, utilizo la función contará. Si los voy a contar por valores, utilizo la función ¿cuál? Contar. Ahora me dice cantidad de empleados del sector marketing. Como tiene una condición, utilizo la función contar.si. Entonces, contar.si, el rango donde está el sector, ¿dónde está? En este lado. Y el criterio o la condición, eso va entre comillas, MKT, que es la condición que me está pidiendo sector marketing. Ahora me dice cantidad de empleados con sueldo superior a 1000. Lo mismo con la función contar.si porque tiene una condición. Voy al rango donde están los valores, los selecciono todos y el criterio de la condición va entre comillas mayor a 1.000.000 o a 1000. Cantidad de empleados. Los puedo contar por números, utilizo la función contará. Puede que por letras, utilizo la función contará. Y total de sueldos, cuando me dice total de sueldos, es una suma de los sueldos. Cuando me dice cantidad, ya sé que tengo que utilizar las funciones contar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No, muchachos? Bueno. No, señor. Sigo con la siguiente de contar. Ahora me dice cantidad de inscritos. Entonces, yo los puedo contar por las edades o por las letras. Aquí se contaron por las letras, se utilizó la función contará. Cantidad de niños de 8 años. Como tiene una condición, con la función contar.si. Selecciono todas las edades y el criterio de la condición escribo 8, entre comillas. Ahora me dice cantidad de niños menores de 8 años. Como tiene una condición, utilizo la función contar.si. El rango es todo el rango de las edades. Y la condición es menor a 8. Lo mismo para natación, con la función contar.si.
para tenis, equitación, la edad registrada, mayor edad, con más, la menor con min y el promedio, pues, con la función promedio. Aquí me tocaba sacar el promedio, entonces el promedio de las 3 notas. Y aquí, cantidad de alumnos, los cuento por los nombres, con la función contará. Cantidad de alumnos sin notas, o sea, los que tienen el promedio que no tengan notas, con la función contar punto blanco. Cantidad de alumnos aprobados, con la función contar punto sí, diciéndole que los mayores o iguales a 7 aprueban. Entonces, esos son los que aprobaron. Y los que no son los que tienen nota menor a 7. Eso era hasta ahí ese taller, ¿cierto? Sí, profe, hasta el 27. Sí, señor. Ok, ¿alguna pregunta de eso? No, hasta ahora no. Ya, esto era del 1 al 27. Yo creo que ya quedó resuelto las dudas. Vamos con el siguiente taller, que es el de esta semana, ¿cierto? Acá. ¿Ese empieza en cuál? ¿En el? Ah, abrí el mismo. Abrí el mismo muestreo. Este. Completo, todo completo. A ver si está aquí todo completo. Voy a escribir aquí completo, taller Excel completo, taller Excel segunda parte. Taller Excel segunda parte. Ahora sí. Taller Excel segunda parte. Ok. Bueno. El ejercicio 28. ¿Algún problema con el ejercicio 28? Me piden la promoción. Aquí en el promedio, pues utilizo la función promedio, que es el promedio de las... Profe, qué pena, lo interrumpo. Dime. Pero es que no está compartiendo nada. Ah, ¿no? ¿No la compartí? No, profe, no se ve nada. Ah. ¿Y ahí? ¿No? ¿Sí? Ahora sí. Sí, ¿Listo? profe, ya, gracias. El ejercicio 28 me dice, para ese tengo que sacar, ¿qué? El promedio de las 3 notas con la función promedio. ¿Listo? Y la promoción, como aquí calificaron de 1 a 100, entonces yo digo que las notas mayores o iguales a 80 aprobaron y las que no, no aprobaron. Utilizo la función ¿cuál? La función sí. Entonces digo, si la nota promedio es mayor o igual a 80, si esto es verdadero, véase aprobado de una alumna y con B pequeña. Bueno, aprobó. Si esto se cumple, escribió aprobó. Si no se cumple, si la nota es menor a 80, no aprobó. ¿Listo? Con esa fórmula se hace el 28. Y la arrastro. Profe, qué pena, es que ese ejercicio yo ya lo hice, pero lo hice porque había un punto que decía que toca uno inventarse las notas. Sí, Entonces, pues yo me inventé unas notas. ¿Sí es así o no? sí, Es que claro. como veo que, ¿sí? Ah, ok, Sí. listo, listo. Entonces, aquí en este decía inventarse la nota. Si yo califico de 1 a 10, entonces la máxima nota de ahí sería 10, 9, 7. Y aquí el promedio me cambia, 8. Y la condición, entonces ya digo que no es mayor o igual a 80, sino puedo decir que mayor o igual a 8 aprueba. ¿Sí? Si califiqué de 1 a 5, entonces la máxima nota es de 1 a 5. Y la condición, escribo los mayores iguales a 4. Entonces cambio la condición. Bueno, aquí la mayor calificación, ¿con qué? ¿Con qué la hago? Eso está mal ahí. ¿Con cuál fue? Con más, ¿cierto? Mayor calificación del promedio. Entonces, del promedio y listo. Y la menor, con min. ¿Min? Con min. Listo. Vamos con el 29, que yo sé que el 29 creo que tienen problemas con ese. Entonces aquí el problema tengo
me dice que dependiendo del sector, si es internacional, que es INT, la comisión es del 5%. Si el sector es nacional, que es NAC de nacional, la comisión es del 3%. Aquí están los montos de ventas y aquí está el sector. Entonces, vamos a hacer la fórmula acá. Vamos a hacerla acá y les explico cómo funciona eso. Entonces me dice que dependiendo del sector, al monto de ventas hay que sacarle la comisión del 5 o del 3. ¿Cuántas variables tengo? 2. ¿En qué parte está la variable? En el sector. Entonces, utilizo la función sí, porque con la función sí puedo marcar las dos variables. Igual sí, abro paréntesis. Pregunto la celda donde está la variable. Primero, trabajo con una sola fila para después copiar la fórmula. Si la celda donde está la variable es igual, empiezo con la primera. Lo que está escrito ahí, ¿qué está escrito ahí? INT. Ah, pero como es un texto, lo tengo que colocar entre comillas. INT, cierro comillas. Entonces, si esa prueba lógica es verdadera, entonces, ¿qué tengo que hacer? Si el sector es internacional, cojo el monto de ventas y lo multiplico por ¿qué? Por la comisión, ¿cierto? Del 5. Ese lo tengo que fijar, porque es una referencia absoluta para poder copiar la fórmula. Listo, sigo acá, punto y coma. Ya hice la parte verdadera, ahora me dice cuál es la parte falsa. Si el sector no es internacional, ¿cuál es? Por lógica, ¿cuál es? Nacional. Porque ¿cuántos sectores hay? 2. 2. Entonces, cuando pregunté, ¿el sector es internacional? Entonces me hace la parte verdadera. Si el sector no es internacional, porque como hay dos opciones, una que sea falsa y una que sea verdadera. Si esto es verdadero, hace esto. Si no hace eso es porque por lógica es el otro sector, o sea, es nacional. Entonces, como ya sé que es nacional, entonces cojo el mismo monto de ventas y lo multiplico por ¿cuál sector? Por el nacional. Nacional. Y ese lo fijo. Antes y después, cierro paréntesis y ya. Y arrastro la fórmula. Listo. ¿Entendido cómo se aplicó la fórmula ahí? Sí, profe, yo también hice ese ejercicio y pues a mí me tocó buscar otras alternativas porque realmente no me quería dar el valor. Entonces la fórmula que yo apliqué como tal en la comisión, pero tengo los mismos resultados, ¿no? Fue, bueno, es igual B6 por signo en pesos, C, signos de pesos y 11. Y me dio así. No, pero no, y no utilizó la función sí. No, 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 porque no me daba, porque No, me daba 0, 0, 0, 0. sí, lo Entonces que busqué pasa, como sí, alternativas. no, imagínense que nosotros tenemos un informe de 500 empleados y nos toca sacar la comisión de esos empleados porque todos son vendedores. Entonces me toca hacer 500 fórmulas. ¿Cuánto se demora uno ahí? Entonces, lo que estamos haciendo es automatizar el proceso. ¿Cómo automatizamos el proceso? Con las funciones lógicas que ya vimos, la del sí, sí anidado, la del sí y, sí o, y la de buscar. Entonces, este es digamos, la fórmula que utilizamos, la que se debe utilizar. Como tengo dos variables, ¿cuáles son las variables? Internacional y nacional. Utilizo la función sí. Pregunto, si lo que hay en esta celda es igual a INT, o sea, el primer sector, si eso es verdadero, cojo el monto de ventas y lo multiplico por la comisión correspondiente. Si no, cojo el mismo monto de ventas y lo multiplico por el otro sector. Y así estaba haciendo, pero entonces ya realmente sé cuál fue el error que estaba Sí. cometiendo. Entonces, con estos problemas es manejar la función sí, la función lógica, ¿cierto? Ok. Yo pregunto una cosa, si esto es verdadero, hace lo verdadero, si no, hace lo falso. Cuando tenga dos variables, como en este caso, que son internacional y nacional, utilizo la función sí, porque con la función sí voy a trabajar la parte verdadera y la parte falsa.
Bueno, aquí que hacemos el siguiente ejemplo. Cantidad de empleados. Aquí no aplicó las funciones de contar. ¿Qué función utilizo ahí para contar los empleados? Si los voy a contar por los nombres. ¿Qué función? Contará. Contará. Contará y selecciono los nombres y ya, listo. Cantidad de empleados sector internacional. Tiene una condición. ¿Qué utilizo ahí? ¿Contar qué? Punto sí. Punto sí. Me piden sector internacional, entonces el rango del sector, punto y coma, y entre comillas, lo que me piden, y N3 entre comillas, y cierro, y ya. Y así con el otro. Me piden el promedio, pues el promedio del monto, el mayor y la menor. Preguntas en este problema. Profe, ¿será que me puede repetir, porfa, esa del promedio? ¿Cuál? La del promedio. La del monto de venta. Monto de ventas promedio. Sí, profe, ¿Sí? porfis. Entonces me piden el promedio, entonces igual que promedio, abro paréntesis, y las ventas. O sea, ¿dónde están las ventas? Rango de ventas sin la suma y ya. ¿Sí? Vale, profe, gracias. Ok. Bueno, Qué este pena, ejercicio profe. quedó ya entendido, ¿cierto? ¿Sí o no, Profe, qué muchachos? pena. Ok. Esto, su merced le da en promedio, luego selecciona lo del monto de las ventas y Sí, luego le da intro y ya luego aparecen los resultados. sí, sí, la Ok, función es Profe, igual. es Promedio. que el promedio que yo tengo aquí no es igual que el que su merced tiene, entonces no sé. ¿Por qué? Porque ahí me dicen el monto de ventas promedio. Entonces, Sí, ¿dónde está el así lo estoy haciendo, o sea, sí lo estoy haciendo y lo acabo otra vez de realizar, pero no me da, ¿Y no tiene sé ahí más por qué. cantidades? Sí. Sí, es que ahí en el ejercicio dice que hay que aparecer, que hay que ponerle como los signos pesos, algo así, entonces me da con signos pesos, me da casi 18 millones, así en promedio, ¿no? 18.863.075 pesos en promedio en el monte de ventas, Monto de pero tengo ventas. la misma fórmula. Sí, porque aquí son, aquí están 25.600, 128.000 y el promedio son 33.372. ¿Sí? Sí, es correcto. Profe, Sí, una pregunta. Y digamos, sí. si uno tiene alguna fila o alguna, sí, alguna fila oculta, igual la fórmula también la tomaría. ¿No podría haber error por ese lado? Si yo hago el promedio, sí, ahí la toma, ahí la toma. O sea, quiere decir que posiblemente el compañero tenga alguna fila oculta y le esté tomando ese valor para que le arroje esa cantidad total, ¿verdad? Sí. Y lo mismo cuando utilizo las funciones contar, igual. Bueno, ¿entendido este problema? Sí. Sí, Vamos señor. con el 30. El 30, póngale cuidado. Aquí me dice que, bueno, si nos salimos, se quedan ahí y les doy la entrada, ¿listo? Bueno, entonces me dice que yo tengo un precio de lista de 50 pesos, pero si lo pago con tarjeta, tiene un recargo del 10% y si pago de contado, tiene un descuento. Eso quiere decir que si yo lo pago con tarjeta, al final, ¿cuánto voy a pagar? El 10% de 50, ¿cuánto es? 5 pesos. Más 50, que es el precio de lista, al final, ¿cuánto pago? 55. 50. Y si pago de contado, pues voy a pagar menos porque tiene un descuento. Entonces voy a hacer la fórmula acá. Igual, tengo dos variables. ¿Cuáles son? Tarjeta y contado. Por eso hago la función sí. El sí solito. Prueba lógica. La variable está en la forma de pago, o sea, en esta celda. Pregunto, si lo que hay en esta celda es igual, entre comillas, tarjeta, esa es la variable porque puedo pagar con tarjeta o variable, cierro comillas, punto y coma. Si eso es verdadero, me pide el valor verdadero. Si eso es verdadero, ¿qué pasa? Al precio de lista
le tengo que sumar el recargo. Entonces cojo precio de lista más el recargo. ¿Cómo saco un recargo matemáticamente? Pues cogiendo nuevamente el precio de lista y lo multiplico 10. por 10. Y esa la tengo que fijar, porque es una referencia absoluta para poder copiar la fórmula hacia abajo. Listo, punto y coma. Esa es la parte verdadera. Ahora la parte falsa. No pagué con tarjeta. Entonces, por lógica, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir? Que pago con de contado. Y si pago de contado, el precio de lista tiene un descuento. Entonces, precio de lista menos el descuento. ¿Cómo saco ese porcentaje de descuento? Multiplicando nuevamente el precio de lista por El 5%. el 5% y lo fijo. Esto hay que tener cuidado porque es aplicar porcentajes acumulados. Matemáticamente se hace en una sola fórmula así. En una sola fórmula yo resuelvo eso. Y miren, 55 pesos pagué con tarjeta. Es correcto, porque el 5% de 50, ¿cuánto es? El 10% de 50 es 5. Más 50, 55. Ahora arrastro la fórmula. Para eso fijé las celdas C1 y C2 para poder arrastrar la fórmula. Ok. Aquí pago menos porque es de contado. El 5% de 32, ¿cuánto es? 5 por 2, 10, a 1, 5 por 3, 15, 16. Entonces, resto. 32 menos el punto 6, algo así, me da 30.4. Eso es automatizar un proceso. Con una sola fórmula, entonces él ya mira si pagué con tarjeta o pagué de contado. Y él ya sabe qué hacer. Pregunta sobre ese. ¿Sí les quedó claro? Sí, profe. Pues la ¿Cómo se fórmula es un aplica? poquito difícil, pero sí. Sí, Sí. bastante. Aquí es entender el problema, que es lo que me piden. Pues me están pidiendo que si yo pago con tarjeta un producto, ese tiene un recargo. Entonces, ahí ya aplico la cuestión matemática. ¿Cómo saco el porcentaje a un valor? ¿Y cómo le aplico el recargo? O sea, es sumándole ese recargo al precio inicial. Y si es un descuento, pues hallo el porcentaje de descuento, cojo ese y se lo descuento al valor inicial. Este da un poquito de lógica, ¿cierto? Ya esto es lógica. Bueno, vamos a ver si alcanzamos a hacer el 31 y ya hicimos la tarea. Aquí me dicen, esto lo hicimos la vez pasada. Tengo los goles del grupo 1 y grupo 2. Entonces me dice que si los goles del equipo 1 son menores a los del equipo 2, ¿qué pasa? Perdió. Si son iguales, empató. Y si los goles del grupo 1 son mayores a los del grupo 2, ganó. ¿Cuántas variables tengo ahí? ¿Dos? No. ¿Cuántas? ¿Tres? 3. ¿Cuántos sí Tres. tengo que hacer? Dos. 2. 2. 2. Ya saben que si se nos cierra, se quedan ahí y les doy la entrada. Hacemos este último para que tengan... Bueno, entonces, ¿cómo es? Igual. Igual si abro paréntesis. Pregunto, si los goles del equipo A son mayores a los del grupo 2, esa es la pregunta lógica. ¿Qué pasa si eso es verdadero? Escribo entre comillas que ganó, ¿cierto? No. Punto y coma. Me quedan dos variables. ¿Cuáles son? Empató y perdió. Hago el siguiente sí. Con el siguiente sí, ya resuelvo esas dos variables. Sí, sigo preguntando por la misma línea. Pregunto, si es menor, si los goles del equipo 1 es menor a los goles del grupo 2, del equipo 2, entonces, ¿qué pasa? Si eso es verdadero, ¿qué escribo? Perdió. Perdió. Punto y coma. Ahora me pregunta cuál es el falso. Por lógica, si no ganó y si no perdió, yo ya no pregunto nada más, porque por lógica ya, ¿cuál es el resultado por lógica? Empató.
Empató, porque ni ganó ni perdió. Entonces, por lógica, ya sé que no tengo que preguntar nada más, porque por lógica tengo que escribir que Empató. empató. Cierro. Y aquí no hay que fijar nada. ¿Por qué? Porque es una referencia relativa. El resultado de esta celda depende de la posición de este y de este. Entonces, como no es una referencia absoluta, copio la fórmula hacia abajo y listo. ¿Está bien? ¿1 es menor que 3? Sí, por eso perdió. Sí. ¿0 es igual a 0? Sí, Empató. por eso empató. ¿2 es mayor que 1? Sí, por eso ganó. ¿Sí? Con una sola fórmula, él resuelve todo lo que yo tenga hacia abajo. Profe, una pregunta, esa fórmula la fijó con doble paréntesis, ¿verdad? ¿La cerró con doble paréntesis? Sí, porque tengo dos is. Aquí abrí 1 y aquí abrí 2. Entonces, al final tengo que cerrar los dos. Ah, ok. Ok, muchachos. De lo que hemos hecho preguntas, ¿no? No, que si Por ahora. podemos resolver toda la guía, profe. Bueno, este problema de los animales es un poquito más complejo. Nos queda, se cierra. Bueno, abro y resuelvo este y ya. Bueno, Listo, profe. entonces vamos hablando mientras se cierra. Aquí dice que eso es una exposición canina. Que si el resultado del animal es 1, el valor del animal se duplica. O sea, que si vale 1.500, al final pago 3.000. Si el resultado de esa exposición es 2, hay que sumarle 300. Lo mismo si el resultado es 3, lo mismo, 300. Si el resultado es 4 o 5, se le suma 400, ¿qué? 100, se le suma 100. Es que no tengo la guía. Bueno, si el resultado es 4 o 5, se suma 100